Hola hermanos, les habla Eduardo Dubó. Raquel, mi esposa, entre sus muchas cualidades tiene una en particular que es tejer al crochet, tejido que se realiza con una sola aguja. Suele hacer una especie de carpetitas pequeñas, muy atractivas y delicadas. Cuando tiene una buena cantidad de carpetitas, las une formando una manta o un abrigo o un mantel u otros elementos según el uso al que las destine. El problema es que cometió una imprevisión. Le regaló una a una nieta y ahora todas las demás también quieren recibir la suya. Y son 10. Así que Raquel, a seguir tejiendo. Esta unión de carpetitas, formando un todo armonioso, me hizo pensar en el gran tejedor que es Dios. El Señor nos provee o permite diversos episodios que modelan nuestra vida y nos relaciona con personas a las cuales también está modelando y que al unirnos conformamos un tejido humano que facilita tanto nuestra vida como la de los demás. En general, no nos damos cuenta cuántas cosas el Señor hace en nuestras vidas y tal vez, si maduramos lo suficiente, al llegar casi al final de nuestra carrera, comprenderemos que somos parte de un tejido humano diseñado por el gran tejedor divino. En Éxodo 3:3, las Sagradas Escrituras relatan que Moisés, cuando aún no había entrado en una relación muy estrecha con Dios, al ver una zarza ardiendo, se preguntó, ¿por qué causa la zarza no se quema? En esa etapa no tenía conciencia que Dios había conducido las circunstancias de su vida desde su nacimiento y tampoco se percató que esta era una nueva puntada del tejido del Señor. Tampoco era consciente aún del modo milagroso que Dios tejió su historia. La canasta flotando en el río que llegó con él a manos de la hija de Faraón, quien pidió que lo amamanten, y sin saber que quien se encargó de ello era la propia madre de Moisés. Fue educado con los más altos estándares de la época, y al huir de Egipto se encontró con la familia de quien llegó a ser su suegro. Además, los años en el desierto dieron a su carácter la transformación necesaria para formar en él un líder confiable. ¿Qué te parece? ¿Casualidad o causalidad? Moisés no fue consciente de todos estos milagros hasta que después de sus 80 años y necesitó pasar 40 de ellos en el desierto. Dios teje nuestra vida, la relaciona con personas claves, nos saca de las zonas de confort, nos ubica en lugares que permiten nuestro desarrollo, nos guste o no, y generalmente no lo percibimos como una estrategia de su parte. Cuando miro hacia atrás, tomo conciencia que Dios hizo muchas carpetitas en mi vida, que las unió entre sí y con las de muchas otras personas, conformando por un lado una cubierta protectora y por otro una red que me ataja cuando caigo. Al igual que Moisés, tardé muchos años en darme cuenta de esta característica del obrar del Señor, pero ya en mi madurez soy cada vez más consciente y agradecido por el modo en que Dios tejió mi vida. Si me permites, quiero animarte a que en algún momento de quietud reflexiones sobre las muchas carpetitas que el Señor diseñó en tu vida y en cómo las unió para tu bien. Seguramente quedarás extasiado y agradecido al tomar conciencia de cuánto te ama Dios. Que tengas un excelente día en compañía de Jesús.